Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues sin más, padre, bienvenido. ¿Cómo ha estado, padre? Y bien, muchas gracias, bien, bien. Y también saludos a todas las personas que nos escuchan en este momento o nos escucharán en algún otro, ¿verdad? Momento. Bueno, pues muy bien, yo inicio de inmediato el tema de hoy, lo contextualizo. Acabamos de pasar la fiesta de Pentecostés, vimos qué significaba desde el nombre, apareció algo muy importante para que no se quedara en algo meramente teórico, ¿no? Y es el fruto del Espíritu. Y al hablar del fruto del Espíritu, o frutos del Espíritu, aunque San Pablo diga el fruto, ¿no? Vimos que, bueno, afecta seriamente el temperamento, el carácter o la personalidad, ¿m? De quien quiere vivir el fruto del Espíritu. Y claro que en un momentito más vamos a clarificar los términos. Solamente entonces quisiera recordar que nuestro tema de hoy tendría por título las consecuencias del fruto del espíritu en la personalidad y en el carácter. Porque es una cuestión seria. Vamos a suponer que una persona se considere de carácter violento. Entonces, ¿cómo vive el fruto del espíritu? Por ejemplo, la mansedumbre o la paciencia, por ejemplo, ¿sí? Si dices que yo soy muy impulsivo, entonces, ¿qué diríamos? Que no puede vivir el fruto del espíritu, ¿sí? Por otro lado, saber que si una persona toma en serio el fruto del espíritu y quiere vivirlo, y la personalidad como está en ese momento no le favorece, entonces tiene un grandísimo reto. Y aquí vamos a tener que seguramente corregir algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de considerar que algunos rasgos de personalidad sean genéticos. Entonces, uno dice, ¿y se puede hacer algo con la genética? Bueno, pues esta es prácticamente, digamos así, la problemática del día de hoy. Y entonces les recuerdo que en su momento recordamos que los dones del Espíritu Santo, aunque aparecen en el Antiguo Testamento, son válidos, tienen que ver sobre todo con sabiduría e inteligencia. Recordemos, sí, son sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia o conocimiento, temor de Dios y piedad. Y aquí, por ejemplo, la sabiduría va a ser un grandísimo reto. Y luego, sobre todo, el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, que es trato amable, bondad, mansedumbre, dominio de sí. Aquí entonces tenemos grandísimos retos en el modo de ser de las personas. Y para poder afrontarlo, pues bueno, iniciemos por definir qué es personalidad y qué es carácter, ¿verdad? Entonces, voy a dar dos definiciones de personalidad, tratando pues de ser lo más claro posible, ¿no? Una definición es el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, afectivos, volitivos o de voluntad morales de un individuo en constante interacción unos con otros, organizados en forma de sistema, mm, dotados de una unidad funcional. A ver, yo espero que los conceptos hayan podido ser claros, pero bueno, lo decimos de una manera un poquito más familiar. Nuestro cuerpo tiene una estructura precisa: alto, bajo, fuerte, débil, sano, enfermo, y nuestro cuerpo entra en nuestra personalidad. Nuestra inteligencia, o los rasgos intelectuales más bien, la manera como entendemos las cosas, por ejemplo, los sentimientos y los afectos, ¿verdad? Le llevamos tres. Los valores, ¿sí? Morales, las decisiones, ¿verdad? Entonces, intelecto, cuerpo, valores,
emociones, afectos, todo eso en nuestra persona está interconectado, es un sistema, ¿sí? Dotado de unidad funcional. ¿Mm? Dado que yo me veo aquí en la pantalla, pues, por ejemplo, el modo como me expreso es según mi personalidad. Habrá otros que tengan la misma profesión o el mismo ministerio que yo, pero hablarán de otro modo. ¿Sí? Y aquí entonces se sintetiza mi cuerpo, mis expresiones, mi modo de entender las cosas, mis decisiones, mis motivaciones, ¿sí? Entonces, la personalidad sería prácticamente el modo de ser. Y el carácter se considera como precisamente el modo de ser adquirido. Los conceptos no es que se puedan diferenciar mucho unos de otros, van surgiendo según la problemática que se va poniendo los filósofos o los psicólogos, ¿no? Pero diríamos que casi son sinónimos, carácter y personalidad. En psicología, la palabra carácter apareció como un complemento de la palabra temperamento. O sea, el temperamento tendría más que ver con lo biológico, la herencia biológica, y el carácter más bien lo que yo hice con ello, o sea, la forma de ser adquirida, ¿no? Pero bueno, aquí lo que importa es que cada uno de nosotros podemos ser clasificados, ¿verdad? Es decir, es introvertido, extrovertido. Pero dos introvertidos, pues sí, tienen la misma característica de introversión, pero no son igualitos, ¿no? Su personalidad es única e irrepetible. Entonces, este es el concepto de personalidad. ¿Y por qué inicio por ahí? Porque para tratar de ver este reto, ¿no? El reto que nos hemos puesto el día de hoy, o sea, entender las consecuencias de vivir el fruto del Espíritu, las consecuencias para nuestro modo de ser o para nuestra personalidad. Porque en más de alguna ocasión, tratar de vivir un fruto del Espíritu supondrá de mi parte hacer cambios importantes en mi carácter o en mi personalidad. Si alguien todavía cree que no es modificable el carácter o la personalidad, pues bueno, está abierta para las preguntas, ¿verdad? El Face, etcétera, ¿sí? Porque sí hubo un tiempo, sobre todo a mediados del siglo XX, siglo pasado, en el cual los descubrimientos que se iban haciendo en ese momento sobre genética y otras cosas dieron a pensar eso. Y también todavía algunas formas de investigación como que quieren dar a entender, ¿no? Que estamos como determinados, cosa que no es, que cada vez es menos sostenible, no es sostenible, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, entonces, personalidad es el modo de ser. Ahora, lo que aquí nos interesa son los trastornos de personalidad. Eh, aquí, bueno, en psicología se hace una diferencia entre lo que es una patología, una enfermedad psicológica, hecha y derecha, y lo que es un trastorno de personalidad. Quizá algunos ejemplos, no sé, por ejemplo, existe un problema serio cuando es psicosis, locura, por ejemplo, la psicosis paranoide, el paranoico grave, ¿no? Es decir, la persona que cree que todos están contra él y cualquier cosita que el otro dice, cualquier cosita que el otro hace, cualquier cosita que el otro no dice, ¿sí? Lo interpreta como contra él, ¿sí? Bueno, ya no, digamos, se sale de la realidad, ¿no? Y se le conoce como psicosis paranoide. Pero existe también el trastorno paranoide de personalidad, que consiste en estos errores de interpretación, pero no al grado psicótico, y ahorita lo vamos a decir, al grado de locura, pero sí al grado de neurosis, problemas personales y también de interacción, ¿sí? Entonces es una cuestión de gravedad.
¿sí? La psicosis paranoide inhabilita a la persona. Es un problema tremendo, ¿verdad? Estar con alguien que tenga psicosis paranoide. Pero el que tiene trastorno paranoide de personalidad, pues no está en un hospital psiquiátrico, pero vive también con muchos problemas, ¿verdad? Pensando que los demás, quién sabe qué le quieren hacer. ¿Mm? Y claro que esto tiene consecuencias serias en sus relaciones. Entonces, nosotros vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Hoy vamos a hablar de uno, ¿verdad? Que si no se resuelve, pues va a ser imposible vivir el fruto del espíritu, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como decía, los trastornos de personalidad no son una patología en sentido estricto, ¿sí? Pero sí, digamos, son formas de pensar, ¿no? Y formas de conducta, ¿sí? que limitan muchísimo a las personas, problematizan mucho la vida cotidiana. Y bueno, el día de hoy quisiera referirme a un trastorno de personalidad que se le conoce como limítrofe o trastorno límite de la personalidad o borderline, ¿verdad? Cualquiera de estas tres formas se refiere a este trastorno que vamos a ver el día de hoy y luego vamos a ver cuál es el reto, ¿verdad? Para eh, el fruto del espíritu. ¿No? Entonces, la palabra borderline o límite, trastorno límite, es porque se encuentra en el límite entre neurosis y psicosis, o tiene rasgos neuróticos y alguno que otro psicótico. ¿Qué diferencia hay entre neurosis y psicosis? Entonces, quizá ayuda un poco algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se enoja fácilmente y grita y le da patadas a la pared y ¡pam! ¿Sí? Entonces, puede ser que esa persona, bueno, tenga su trabajo, su familia y tiene este tipo de cosas con frecuencia, ¿verdad? Bueno, pues una conducta de este tipo se le conoce como conducta neurótica, ¿m? Que quiere decir inadecuada. ¿M? Las cosas no se arreglan dándole patadas a la pared, por ejemplo, ¿verdad? Ni gritando, ni mucho menos. Entonces, aunque la persona como tal no pueda ser diagnosticada como psicótica, loca, vamos a decir así, fuera de realidad, sin embargo, tiene conductas frecuentes que no son adecuadas a la realidad. Y el psicótico, en cambio, es alguien que ya no tiene en cuenta la realidad. ¿Sí? Hay que hospitalizarlo, hay que cuidarlo, ¿verdad? Fuera de realidad. Y el trastorno límite está ahí, en el borde, vamos a decir así. ¿No? Y digamos, ¿en qué consiste o ese trastorno límite de la personalidad? A ver, aquí cuando el trastorno límite es muy, muy grave, si la persona está bastante inhabilitada, ¿no? Pero suele suceder que haya personas que tienen su trabajo, incluso exitosas en algún negocio, ¿no? Pero con fuertes rasgos del trastorno limítrofe de la personalidad. Y entonces, ¿cuáles serían estas características? Quizá la más evidente es la incapacidad para regular sus emociones, para regular la ira, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Entonces, todo esto, claro que influye en la conducta, tiene poco control de su conducta, ¿verdad? Este, también se podría decir que no puede controlar sus impulsos, como una especie de trastorno del control de los impulsos, ¿verdad? Explota muy fácilmente, ¿verdad? Es cambiante. Ese es el trastorno límite. Algunas personas a este trastorno le llaman bipolar. O sea, es una persona bipolar, es alguien muy cambiante, muy enojón. No, en términos técnicos es limítrofe. Ya después, en su momento, seguramente veremos el trastorno bipolar, ¿sí? Bueno, entonces estas personas también tienen dificultad para controlar sus pensamientos. Por ejemplo, dicen un montón de cosas y después se arrepienten de haberlas dicho. Todo esto, naturalmente,
que les hace bastante incapaces para relacionarse con los demás, ya sea en el trabajo, ya sea en su familia, ya sea con sus amistades, precisamente por su inestabilidad. El hecho de no poder controlar sus emociones, ¿verdad? Puede traducirse también como inestabilidad y por lo tanto, pues se nota en las relaciones interpersonales que también son inestables y por eso le cuesta mucho trabajo crear vínculos, o sea, vínculos de amistad, ¿verdad? Eh, como no controlan mucho su conducta, pues a veces hay factores de riesgo, ¿sí? Abuso de sustancias, violencia, por ejemplo, se pelean así a veces sin saber si el otro les va a sacar una pistola o no, ¿verdad? Y no pueden expresar mucho sus emociones. Se considera que una de las causas de este tipo de conducta es su grandísimo miedo al abandono y al desamparo, ¿no? Por eso a veces a la misma persona de la cual dependen afectivamente, la endiosan y al ratito la tumban. O sea, una incoherencia muy, muy grande. Esa es una inestabilidad. Claro que estas personas son, que teniendo un grandísimo miedo al abandono, tienen una imagen de sí mismas pobrísima, ¿verdad? Es decir, no se consideran capaces de moverse por sí mismas en este mundo, ¿sí? Y por eso tienen muchísimo miedo al abandono, mucho miedo al desamparo, mucho miedo a perder la vida, ¿no? Y entre los trastornos que llevan un riesgo importante de suicidio está precisamente el limítrofe o el borderline, ¿sí? Pueden ser personas agresivas, consigo mismas, o sea, dañarse a sí mismas, o agresivas con los otros, ya sea con palabras o con mm, o con acciones, ¿verdad? Que eso sí es más peligroso. Esta inestabilidad les hace que se derrumben ante pequeñas circunstancias adversas, ¿verdad? Que se peleen muy, muy frecuentemente en las relaciones interpersonales, piden muchísimo apoyo, mucha comprensión, ¿verdad? Podríamos decir demasiados cuidados, ¿no? Bueno, un momentito más, les voy a presentar lo que dice el manual de diagnóstico de trastornos psicológicos, ¿no? Cuáles son los rasgos un poquito más sistemáticos, pero por si acaso eso no fueran tan claros, yo espero que lo que ahora he expresado pueda resultar claro. Y aquí es donde, por ejemplo, tenemos como el último fruto del espíritu el dominio de sí. Veamos, regresando al grande reto, y cómo el limítrofe o cuando nosotros no hemos superado rasgos limítrofes, estamos un poquito lejos del fruto del espíritu, ¿no? Entonces, San Pablo habla de amor, paciencia, afabilidad, mansedumbre. Todo esto requiere el dominio de sí, ¿no? Y parece ser que el rasgo específico de el limítrofe es la falta de dominio de sí. Traté de describir lo que es el trastorno limítrofe, pero probablemente una cosa así muy, muy práctica sea el análisis de ver si nosotros somos así, volubles, impulsivos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y claro que entonces, desde el punto de vista funcional, estamos lejos del fruto del espíritu. Así es de que si nosotros no queremos que lo de Pentecostés y el caminar según el espíritu se quede en teoría, bueno, pues creo que se nos presenta un reto muy concreto, ¿no? De trabajo sobre la propia personalidad. Antes de señalarles los criterios del DSM-4, DSM-5 sobre el trastorno límite de la personalidad, quisiera hacer una aclaración
comunes sobre el reto, ¿verdad? ¿Es pecado o no es pecado no vivir el fruto del Espíritu? Bueno, eso va a depender de la responsabilidad o no responsabilidad que tengamos en el momento de evaluarnos. Por lo tanto, quiero aclarar que no me coloco en el ámbito moral. Es decir, no afirmo, no digo, lo dejo para los especialistas en moral, que quienes tienen estos rasgos están en pecado o hacen mal. No lo sé. Pero desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Creo que es muy claro que una persona con trastorno límite de personalidad, con culpa o sin culpa, etcétera, no puede vivir el fruto del espíritu. Por eso es por lo que diría que en teología espiritual, pues podemos no ponernos el problema de si es pecado o no es pecado. Sí podemos no ponernos el problema. Lo que sí podemos afirmar es que no vive el fruto del espíritu y por lo tanto no puede ser feliz, o sea, no vive una vida de calidad. Yo creo que esta última afirmación nos aclara el planteamiento que hacemos. O sea, no decimos que una persona esté en pecado y sea mala, no, pero simple y sencillamente es infeliz. Porque la felicidad, así como el fruto del espíritu, no dependen de buenas o malas intenciones. Dependen de haber trabajado en el propio carácter y de haber adquirido ciertas habilidades. En el caso, por ejemplo, de la afabilidad, la mansedumbre, son habilidades sociales, ¿no? Entonces, me parece que resulta claro, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos esas modificaciones de carácter, ¿sí? Entonces no vivimos el fruto del Espíritu. Bueno, los criterios de diagnóstico oficiales presentan 9 rasgos o sea, sí, 9 características del trastorno límite de personalidad. Y se dice que si uno tiene 4 o más de estos, cuidado, yo tengo ya este trastorno, debo tomarlo en serio. Si es el caso, bueno, debo pedir ayuda. Ustedes pueden contarlos con las manos, ¿verdad? Con los dedos de las manos, ¿sí? A ver, este sí, este no, este sí, este no, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son estos rasgos de personalidad? El primero, esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, ya sea abandono real o abandono imaginario, ¿sí? Segundo, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas de peleas, ¿sí? ¿Sí? Con la alternancia entre la idealización y la devaluación de las personas, ¿sí? O sea, las relaciones son muy, ¿cómo decir? Mucha trifulca, vamos a decir así. Tercero, tener una imagen de sí mismo confusa, ¿no? O sea, no saber quién es, sentirse completamente incapaz de afrontar la vida. Cuarto, impulsividad, ¿sí? Que puede ser dañina, ¿sí? O sea, puede ser arriesgada, ¿sí? Impulsividad en los gastos, por ejemplo, en el sexo, en el abuso de sustancias, en las conductas temerarias, manejar, etcétera, ¿sí? Atrancones de comida. Entonces, la impulsividad, ¿sí? El quinto, intentos o amenazas de suicidio recurrentes o que se daña físicamente o se mutila físicamente, ¿verdad? Sexto, inestabilidad afectiva, si cambia rapidísimamente de estado de ánimo, si de euforia a irritabilidad, a ansiedad, cambios muy rápidos. Séptimo, sentimientos de vacío, ya crónicos, ¿verdad? Octavo, ira desproporcionada e intensa. Le cuesta muchísimo trabajo controlar la ira por situaciones que no valen mucho la pena, ¿verdad? Y finalmente, ideación paranoide, o sea, piensa que los demás le quieren dañar
o le quieren abandonar, ¿verdad? O por ahí. Entonces, diríamos que se trata de una persona muy inestable y muy demandante. Como tiene mucho miedo al abandono, presiona para que la otra persona no le abandone. Bueno, esas entonces son las características. A nosotros nos interesa entender un poquito cómo codifica los datos en su mente, ¿sí? Cómo piensa la persona que es víctima del trastorno limítrofe y luego cómo siente, porque eso es lo que luego va a explicar todo este tipo de conductas que nosotros hemos señalado ahora. Y vamos a empezar por cómo piensa, porque desde el punto de vista de la experiencia psicoterapéutica, se considera que la terapia más, como decir, más eficaz, vamos a decir así, es un tipo de terapia quizá poco conocido que se llama terapia dialéctica conductual. Terapia dialéctica conductual, que es en grande medida terapia cognitivo-conductual, pero tiene otro elemento, ¿no? Que vamos a ver en un momentito más. Al final lo vamos a tratar. Lo que nos dice la psicoterapia, si dice cuál es la terapia más adecuada, nos ayuda a entender cuál es el reto de quien tiene el trastorno límite de personalidad o si nosotros tenemos rasgos de este trastorno límite de personalidad. La terapia cognitivo-conductual precisamente cuestiona las ideas y creencias que están en la base del modo de ser de la persona. Aquí quisiera poner un ejemplo que ya puse en otra ocasión, muy sencillo, que nos ayuda a entender cómo el modo como yo codifico algo va directo a cómo siento yo algo y qué es lo que hago, cuáles son mis decisiones. Recordémonos de aquel ejemplito de John Powell, ¿no? Que dice que llega un hombre a su casa, está abriendo la puerta y ve allí en el jardín de afuera de su casa una serpiente de 2 metros, ¿no? Claro que se asusta y claro que se mete y claro que se fija que no haya nada. O sea, su conducta es de total protección. Y al otro día se asoma, ya con la luz del sol y ve que es la manguera, ¿sí? Bueno, decíamos en su momento que la manguera es inofensiva. El hombre no se llenó de miedo porque había una manguera. No, se llenó de miedo porque su percepción hizo que su cerebro creyera que era algo que lo podía matar. Vamos a decir así que fue la codificación, la manera como elaboró los datos, que luego condicionó todo el resto. Por eso, a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, la terapia cognitivo-conductual empezó a tomar mucha fuerza, porque digamos que funciona en muchos trastornos precisamente porque toca el modo como nosotros codificamos las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará en la mente de quien tiene el trastorno limítrofe de personalidad o cuando nosotros tenemos ese trastorno, ¿verdad? Entonces, la primera cosita es que carece de objetividad. Por ejemplo, es una persona que trata a los demás de una manera muy voluble según se siente la persona. Claro que entonces, al no tener en cuenta al otro, le pasan dos cosas negativas. Ofende al otro y lo pierde al otro. O pierde la calidad de la relación. No puede establecer relaciones de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que es alguien incapaz y que la otra o las otras personas con las que se relaciona deben salvarlo de eso, ¿sí? No olvidemos que tiene un grandísimo miedo al abandono. Se considera incapaz de sobrevivir por sí mismo, de responsabilizarse de su propia vida y entonces percibe mal.
vamos a decir así, ¿verdad? Se percibe mal a sí mismo, etcétera, ¿no? Percibe mal las relaciones con los demás, ¿sí? Y probablemente cree que los demás deben aguantarle todo, por eso se los lanza, ¿sí? Y aquí es donde nosotros decimos, pues claro que no, que claro que está fuera de realidad, ¿no? Naturalmente. Y claro que entonces a nivel emocional sufre las consecuencias de la pobre percepción de sí mismo. Uno podría decir, pues claro, de una manera así muy familiar, pues ¿quién le manda no desarrollar su propia confianza, ¿verdad? O la confianza en sí mismo? Pues sí, ¿quién le manda? Al no haberlo desarrollado, entonces sufre tremenda ansiedad, tremendo miedo a ser abandonado. Igualmente, desde el punto de vista mental, es incoherente, o sea, no se ha puesto el problema. Vamos a ver que puede ponerse el problema, ¿eh? Y vamos a ver cuando hablemos ahorita de las terapias que ayudan. Y aunque quienes escuchan no tengan quizá necesidad de ir a terapia, la referencia a las terapias nos va a ayudar a entender un camino, ¿sí? Un caminito para poder sanar psicológicamente y desde el punto de vista cristiano poder vivir el fruto del Espíritu, ¿verdad? Se considera que es una persona incapaz de aguantar el dolor, la molestia o el sacrificio. O sea, cualquier cosita que le molesta, sí, viene la tremenda impulsividad, ¿sí? Y por lo tanto, mm, al no tener una consistencia, una coherencia de vida, todo se le va yendo y entonces su estado emocional tiene un tremendo vacío. Y por eso sus conductas tan cambiantes, tan agresivas, tan demandantes, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta, ¿verdad? Porque comentaba desde el principio que la referencia a los trastornos de personalidad nos van a ayudar a ver cuál es el reto para vivir el fruto del espíritu. En este caso, por ejemplo, el fruto del espíritu que se llama dominio de sí, control de uno mismo, que luego va a ser la base para otros frutos del espíritu. Mansedumbre, afabilidad, bondad, paciencia, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que tendríamos que decir es que lo opuesto al modo como el limítrofe percibe las cosas, lo opuesto es la objetividad, el realismo, el ver las cosas como son, ¿sí? Y el ser coherentes con eso, ¿sí? Entonces, es la primera cosita a nivel mental, ¿sí? O a nivel cognitivo, ¿sí? Por eso podríamos decir que los santos, las personas que viven el fruto del Espíritu, las personas sanas, ¿sí? Poseen una percepción más objetiva de sí mismos, de sus habilidades y por lo tanto de su responsabilidad. No son los otros, como sucede con el limítrofe, los que tienen que estar asumiendo la responsabilidad de su vida. Igualmente, las personas sanas tienen una percepción más objetiva de sus semejantes, o sea, de los demás. Los demás no están ahí para aguantarme. Tenemos derecho a sentirnos mal. Yo me puedo sentir muy mal, pero que yo me sienta mal, objetivamente hablando, no me da derecho a que yo descargue mi malestar en otra persona que nada tiene que ver con eso. El limítrofe no lo puede hacer. Si el limítrofe se siente mal y lo descarga, ¿sí? Diríamos que falta visión objetiva de los otros, verlos seriamente, ¿sí? Y aquí está uno de los grandes retos, ¿no? Sí, que no es nada sencillo porque una persona que está acostumbrada a sentirse mal y desahogar su malestar, ahora, ¿qué va a hacer con su malestar, verdad? Tendrá que aprenderlo, como lo han aprendido también las personas que son respetuosas,
que tienen control de sí mismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las personas sanas saben que todo aquello que vale tiene un precio y están dispuestos a pagar ese precio. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero vivir el fruto del espíritu o yo quiero tener relaciones de calidad con mi prójimo, pues eso es muy valioso, tiene un precio. Y el precio es precisamente la modificación de mi carácter, ¿sí? El hecho de respetar la condición del otro, independientemente de cómo me siento yo. Claro que no es nada sencillo, ¿verdad? Lo estamos comentando, ¿verdad? Y entonces, claro que cuando una persona va creciendo en sabiduría, vamos a decir así, en mirar las cosas como son y se va haciendo coherente de ello, se va haciendo más hábil y va teniendo consecuencias positivas, ¿no? Por eso diríamos que a nivel emocional, la persona que es dueña de sí misma, que es constante, que es respetuosa, ¿verdad? Claro que va a tener, pues va a estar muy contenta, vamos a decir así, por el fruto de esa buena relación, ¿sí? Va a tener mucho más logros. El limítrofe tiene muchos fracasos, destruye muchas cosas. Y una de las cosas más impresionantes de quienes tienen estos rasgos, hay personas de mal carácter y todo el asunto, uno se pregunta, bueno, que nunca se han puesto el problema de cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y no se lo ponen y en algunos casos no les interesa ponérselo. Cuando a veces hay la ocasión de decir, oye, pero no te das cuenta de cómo se sienten los otros. La respuesta es que se aguanten. Bueno, o sea, no hay ningún interés. Al final vamos a hablar sobre el interés. O sea, si de veras nos interesa o no nos interesa el fruto del espíritu, ¿verdad? Y entonces diríamos que lo opuesto al limítrofe, es decir, cuando una persona es dueña de sí misma, ¿verdad? Entonces es una persona que cuando se propone algo es constante y perseverante, ¿sí? Hablamos naturalmente de metas valiosas, ¿verdad? También es una persona que no pide ni pretende lo imposible, ¿verdad? O sea, no les carga a los demás la responsabilidad que solo él puede cargar. Es un imposible tratar de que otra persona se responsabilice de mi seguridad emocional o de mi alegría o de cosas por el estilo, ¿verdad? Y todo esto lo hace muy confiable. Y entonces cuando algo no resulta como esperaba que resultara, entonces busca alternativas, al contrario del limítrofe que explota, ¿verdad? Entonces, todo esto le va dando una cierta fortaleza de carácter y naturalmente que lo hace mucho más capaz de relación con los demás. Bueno, ahora he señalado un poco como los dos extremos, ¿no? Y naturalmente teniendo presente más o menos cómo se gestionan en la cabeza las cosas. Pero resulta de que a nivel de psicoterapia, el limítrofe es muy difícil, es un paciente muy difícil, ¿verdad? Se dice en el ámbito psicoterapéutico que cuando un terapeuta está atendiendo a un limítrofe, tiene muchas frustraciones, porque el limítrofe da la impresión de que sí y de repente, ¡pum!, otra vez, como si se vacilara el terapeuta, ¿verdad? Es de los más difíciles. Pero resulta de que, bueno, no es imposible, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente quiera, ¿verdad? Y es aquí donde aparece, allá por los años 80, 90, un aporte psicoterapéutico de una psicóloga, Marsha Linehan, perdón, y se llama terapia dialéctica conductual, ¿sí? Que yo creo que es útil saber en qué consiste para también nosotros poder hacer este cambio, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual
digamos que intenta ayudar a que la persona vaya cambiando, ¿sí? La manera como se percibe a sí misma, como percibe la realidad, pero se veía que no tenía mucho resultado. En cambio, con la terapia dialéctica conductual, se tiene esto, más aparte se valida la experiencia del paciente, en este caso la del limítrofe, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo podríamos decir de forma un poquito más familiar? Cuando una persona tiene un problema, vamos a suponer la falta de control de sí misma, como ese limítrofe, no se entiende mucho, tiene muchos problemas, los demás le dicen, mira, estás mal, etcétera, etcétera. La persona, pues sí, se da cuenta de que pues tiene problemas, pero, pero no tiene como mucha motivación para trabajar en la superación de esos problemas porque se siente rechazada. La novedad de esta terapia dialéctica conductual es que aparte de modificar lo que la persona tiene en la mente, aparte el terapeuta le ayuda a la persona a aceptarse así como es. Entonces, cuando se habla de autoaceptación, algunos entienden que si yo me acepto así como soy, ya no hago nada. No, la autoaceptación sola de esta forma, no. Los cambios a nivel cognitivo, las ideas de la persona son útiles pero insuficientes. Solita no funciona mucho. La combinación de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, y esto tiene mucho que ver con la humildad, ¿no? En términos espirituales. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que si nosotros tenemos trastorno emocional, o sea, los síntomas del limítrofe, y hemos querido superarlos y no hemos podido. Bueno, en base a la experiencia psicoterapéutica, yo sugeriría que siga intentando, pero un poquito de calma aquí y decir, ok, usted es así por algo que ha vivido, o porque en su familia así eran, o porque en su casa lo maltrataron, o porque no le permitieron expresarse, y entonces su modelo es ese. Entonces, autoaceptarse significa, ok, yo tengo esto, lo veo de frente, lo entiendo, me comprendo, al mismo tiempo que comprendo lo problemático que soy, al mismo tiempo que comprendo que les cargo a los demás lo que no, o sea, al mismo tiempo. Este es el grandísimo reto de la sanación, ¿no? De los problemas de carácter, vamos a decirle así, ¿no? Por ahora, sí. Entonces, y esto es una cuestión de pobreza de espíritu o de humildad. Entonces, bueno, esto lo que ya no me alargo más. Simple y sencillamente quisiera concluir con un último pensamiento que ya había señalado hace unos minutos, ¿no? Y es el hecho de que en este tipo de trastorno de personalidad, o si no es trastorno de personalidad, si tenemos estos rasgos, solamente vamos a tener, digamos así, como una cierta garantía de éxito si es algo que nos interesa mucho, si es algo que es importante para mí. Y una de las cosas que van a demostrar que es importante para mí es que yo le ponga atención al problema, que le ponga atención a mis reacciones, ¿verdad? Sí, porque yo no voy a ser consciente de aquello a lo que yo no le ponga atención, ¿sí? Si una persona dice, yo tengo mal carácter, quisiera cambiarlo, pero no puedo, oye, mira que es, no, pero no, está muy cansado, etcétera, y rechazo. Entonces no me interesa tanto. Una prueba de que de veras nos interesa es que nosotros empecemos a dirigir conscientemente la atención hacia hacia la problemática, vamos a decir así, y hacia nuestro objetivo. Entonces, este trastorno de la personalidad nos ayuda a entender que uno de los grandes retos para vivir
El fruto del espíritu es el ser más objetivos, el tener mayor manejo de nuestras emociones, ¿verdad? El que seamos más capaces de dirigir nuestra propia vida, lo que se llama dominio de sí, ¿verdad? Y este es un grandísimo reto, ¿no? Le llamaría en otro contexto libertad interior, ¿verdad? Bueno, muy bien, yo aquí me detengo. No sé si hay por allí alguna reacción. Sí, padre, tenemos algunas preguntas. Dice, nos pregunta Laura Herrera, padre, entonces, ¿significa que con una madurez psicológica y psíquica se da un mayor florecimiento de todos los frutos del Espíritu Santo? ¿Tendríamos que trabajar cada uno siempre en la mayor salud mental para tener mayores frutos espirituales? Sí, y yo diría directamente sí. De hecho, la separación entre psicología y espiritualidad me parece que es una mala separación, ¿sí? Quizá en algún momento, y si fuera el caso, vamos a ver qué inquietudes surgen, vamos a ver que el creador de nuestra psicología es Dios. O sea, simple y sencillamente que nosotros, como humanos, entendemos las cosas desde ciertas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, la categoría bíblica, pero es nuestro modo de entender, pero nuestra conducta es unitaria, ¿sí? Y diría que sí. Además, hay otra cosa que quizás seguramente veremos en algún otro problema, ¿verdad? O sea, porque vamos a ir viendo diferentes trastornos de personalidad para ver cuáles son los retos, ¿no? Pero, por ejemplo, el reto de la misericordia. ¿Cómo entender en la parábola del juicio final que Jesús les va a decir a algunos, vengan benditos de mi Padre, porque cumplieron lo más importante que Dios quiere y no lo sabían? ¿Sí? Sino cuándo lo hicimos, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿y qué los motivó? Si a mí me motiva el ser misericordioso porque para irme al cielo, el que no tiene fe no conoció a Jesús, qué lo motivó? ¿Mm? Entonces, podríamos decir que una de las hipótesis probables es su salud psicológica, precisamente. Es decir, se desarrolló mucho como humano. ¿Mm? Y claro que lo humano es idea de Dios, o sea, nosotros no decidimos ser nuestra estructura humana, ¿sí? Por eso yo diría que un creyente que estudia psicología, yo así lo entiendo, en primer lugar, un creyente que estudia psicología está estudiando la obra de Dios. Claro. O sea, si yo quiero ver cómo funciona el cerebro, pues, ¿quién ideó el cerebro? ¿Sí? Si la genética, pues, ¿quién ideó la genética? ¿Sí? Entonces, no, claro, yo diría que sí. O sea, la respuesta sería directamente sí a esta pregunta. Muchas Ujú. gracias, padre. También Laura Herrera, o sea, ella misma nos dice, creo que debe ser muy difícil hacer a una persona así, o sea, el microfe, entender lo problemática que es con los demás. Sí, tiene toda la razón. Por eso decíamos, son de los pacientes más difíciles, más resistentes, ¿verdad? Y las terapias funcionan poco. Sí, por eso es un grandísimo reto para quienes conviven con un limítrofe, ¿sí? Y en todo caso, si hubiera preguntas sobre qué hacer con un limítrofe, yo simplemente ahorita lo que diría es que, bueno, si es un familiar o alguien, bueno, pues sí, quiéralo, pero sepa que él no lo quiere, o sea, o sea, que sepa que para el limítrofe usted no importa, ¿sí? Porque cuando una persona excesivamente impulsiva, ¿sí? Está siendo, no sé, manejada por un impulso, está tratando de aliviarse ella. Por eso no ve al otro, ¿no? Entonces, diría con la mano en la cintura, ¿no? Cuando uno descubre que hay personas así, ¿verdad? O sea, que cuando están enojadas les importa nada a los otros, pues sí, si es alguien que tenemos que convivir, sí, pues sí, yo tendré mi caridad cristiana, pero inteligente, ¿verdad?
como Jesús fue inteligente, no fue un dejado, pero también tuvo mucha misericordia. Es un grande reto, ¿sí? Pero sí conviene tener suficiente sabiduría para ver cuándo yo cuento o no cuento para mi prójimo. Eso sería quizá el grandísimo reto. Gracias, padre. Y de la semana pasada, de la plática de la semana pasada, no le pregunta, padre, muchas personas fueron confirmadas cuando eran bebés o muy pequeñas. Les recordamos que fue de Pentecostés. No tuvieron esa experiencia previa de encuentro con Cristo. No hay camino que recuerden. En cambio, hoy en día se bautizan ya adolescentes o adultos. Yo digo que es confirman. ¿Cómo pudiera facilitarse ese encuentro o preparación que les faltó a quienes se confirmaron de bebés? Sí, es que es lo mismo que el bautismo. O sea, el bautismo es un nuevo, un renacer y, y no se supo, ¿no? Y luego, que ahora se haga en la adolescencia tampoco nos garantiza mucho. O sea, no es que el adolescente tenga así. Más bien lo que hay que entender es que el bautismo, aunque ya hemos recibido chiquitos la confirmación, la podemos catequizar en cualquier edad y empezar a vivirlo en cualquier edad. De hecho, por ejemplo, el movimiento de renovación carismática, sí, bueno, creo que después se les pidió que precisaran el lenguaje, pero tenía una cierta razón cuando hablaban del bautismo en el Espíritu, ¿sí? Claro que el bautismo cristiano es un bautismo en el Espíritu, o sea, el bautismo que recibimos de chiquitos o no chiquitos, sí, es un bautismo en el Espíritu. Lo dijo bien claro Juan el Bautista, él los bautizará en Espíritu y en verdad. Bueno, y entonces lo que hacían, por ejemplo, este movimiento de renovación carismática era como hacer experiencial lo que ya había sido en el bautismo. Bueno, pues la confirmación igual, ¿no? De hecho, por ejemplo, los que se confirman tienen ahora unos 13, 14 años, ¿no? Yo creo que cuando tengan 30 o 40 tendrán que seguir siendo catequizados sobre la confirmación, ¿sí? Entonces diría que en cualquier momento de nuestra vida, eso, incluso también, por ejemplo, vivir el bautismo. O sea, cada vez que yo a mi edad tenga alguna experiencia de muerte del hombre viejo, una idea equivocada, ¿no? Sí, yo viví mi bautismo o vivo mi bautismo actualmente. Eso es lo que comentaría en relación a este comentario, también pues muy válido y también muy agudo, ¿verdad? Muy bien. Muchas Bueno, gracias, padre. Al parecer, pues ya son todos los comentarios y la verdad le agradecemos bastante, padre, porque simplemente ahorita que estamos viviendo como que Pentecostés y todas las fiestas que vienen después, la verdad es que nos iluminaban bastante y nos ayudaban muchísimo, padre. no, pues me da muchísimo gusto. Y como entró el tema psicología, espiritualidad, cualquier duda que haya sobre eso, porque a veces hay afirmaciones muy ingenuas, ¿no? Por ejemplo, no, la psicología no, etcétera. Bueno, nos perdemos de un conocimiento válido, que así lo dijo el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes, ¿no? Que es el conocimiento de cómo funcionamos. Y como comentaba hace un momento, ¿no? El estudio de la naturaleza cualquiera sea, y con mayor razón del ser humano, ¿sí? Es un estudio sobre la obra de Dios, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, y un ateo, bueno, pues que estudie como pueda, pero digamos, si uno es creyente, uno dice, no, un momento, yo estoy ejerciendo mi responsabilidad de entender lo que Dios hizo, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, si el entendimiento de mi humanidad es clave para poder vivir lo que Él quiere que yo viva, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Les Muy recordamos a bien. todos, muchas gracias, padre. Les recordamos a todos porque este es un tema que está muy cargado y probablemente algunos lo vimos y hay conceptos que todavía son un poquito difíciles. Les recordamos que si durante la semana o cuando vuelvan a ver este video tienen preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. Nosotros se las pasamos al padre. Si ya estamos en otro tema, el padre las contesta, pero ya sea privado o aquí mismo. Ya ven que nosotros le pasamos las preguntas al padre y el padre siempre Claro, claro. está muy abierto para contestarlas. Muchísimas gracias, padre. Javier Guillén dice gracias, padre. Muchas gracias, Javier. Muy bien.
Bueno, pues entonces que tengan muy buenas noches y pienso que la semana siguiente, si Dios nos permite, seguiremos viendo el fruto del espíritu a la luz de los trastornos de personalidad. Sí, porque son ahí donde ya están clasificadas las fallas humanas, ¿verdad? O los límites humanos. Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias, pues Padre. que Dios Muchas les gracias bendiga, a que sigan todos. felices. Igualmente, Padre, Gracias, gracias. gracias, gracias.